A los 75 años, pensaba que lo peor de la vida ya había pasado. Estaba equivocada. En menos de una semana, perdí mi casa, mi dignidad y la última ilusión que aún guardaba sobre mis propios hijos. Fui echada a la calle como quien desecha muebles viejos que ya no encajan en la nueva decoración. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que mi abuela había escondido algo para mí décadas atrás. Algo que iba a cambiarlo todo, que iba a exponer una mentira tan grande que sacudiría hasta los cimientos de esta ciudad. Y yo, una anciana con una maleta desgastada y el corazón roto, sería la única capaz de contar esa verdad. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Me llamo Concepción Herrera de las Nieves, pero durante la mayor parte de mi vida me llamaron simplemente Doña Concha. Tengo 75 años, manos marcadas por décadas de trabajo con aguja e hilo, y una historia que necesité toda una vida para finalmente tener el valor de contar. No voy a dar rodeos. Lo que me pasó ocurrió rápido, de la forma en que suelen suceder las cosas malas, sin aviso, sin ceremonia, sin ninguna consideración por lo que yo representaba para esa familia. Era un jueves por la mañana cuando mi hija mayor, Rosalinda, llamó a la puerta de mi cuarto, el cuarto donde había dormido durante 22 años, al fondo de la casa que ella y su esposo habían comprado con la ayuda que yo les di, el dinero que ahorré cosiendo vestido por vestido, dobladillo por dobladillo, durante décadas. Entró sin esperar a que yo respondiera, y antes de que pudiera sentarme bien en la cama, puso un papel doblado sobre mi cobija y dijo que necesitaba leer aquello con calma. Lo leí. Era una carta informando que tenía 30 días para desocupar el cuarto. Necesitaban el espacio. El hijo menor de la pareja regresaba de Ciudad de México con su novia, y el plan era transformar mi cuarto en un espacio para pareja, con baño remodelado y todo lo demás. 30 días. Después de 22 años. Me quedé mirando aquel papel por un tiempo que no supe medir. La letra era de Rosalinda. Reconocía su caligrafía, la misma que yo le había enseñado a hacer cuando tenía 6 años, sentada a la mesa de la cocina en la casa de mi madre, con un cuaderno de doble raya y un lápiz que yo le sacaba punta con un cuchillo de cocina. Ella no se quedó a ver mi reacción. Entró, dejó el papel, salió. La puerta cerró con un clic suave, casi educado, como si la gentileza en las formas pudiera suavizar la crueldad del contenido. En los días siguientes, intenté hablar con ella, intenté hablar con mi yerno, intenté llamar a mi hijo menor, Eduardo, que vivía en otra colonia con su esposa y sus 3 hijos. Cada llamada terminaba igual, con disculpas, con justificaciones, con esa frialdad educada que duele más que un grito. Eduardo dijo que su casa era pequeña, que su esposa no se sentía cómoda, que sería temporal, que podía intentar en el asilo de la colonia Lomas de Chapultepec, que decían que era bueno. Asilo. Yo tenía 75 años, caminaba bien, cocinaba mi propia comida, cosía hasta tarde sin lentes, me cuidaba sola sin ayuda de nadie, y mi hijo me sugería un asilo como si yo fuera un problema que administrar. Mi otra hija, Patricia, que vivía en Guadalajara, ni siquiera contestó mis llamadas la primera semana. Cuando finalmente habló conmigo, dijo que lo sentía mucho, que la situación era difícil para todos y que yo debía entender que ellos tenían sus propias vidas. Como si mi vida no hubiera sido otra cosa que el combustible que alimentó sus vidas durante décadas enteras. No lloré frente a ninguno de ellos. Eso lo puedo decir con orgullo. Lloré sola, por la noche, con la cabeza hundida en la almohada para no hacer ruido, como lo había hecho tantas otras veces en la vida. Cuando mi esposo Wenceslao murió, cuando perdí mi empleo en la fábrica de ropa, cuando tuve que vender mi única joya para pagar el tratamiento de Eduardo cuando era niño y se enfermó. Lloré como siempre he llorado, sin audiencia, sin esperar consuelo de nadie. Y cuando los 30 días terminaron, solo tenía una maleta. Una sola.
Rosalinda había llamado a una camioneta de donaciones para que se llevara el resto de mis cosas, las cosas de toda una vida, como si yo ya hubiera muerto y alguien necesitara deshacerse de lo que sobró. Me quedé en la banqueta viendo cómo todo aquello era cargado por manos de extraños. La máquina de coser Singer que había comprado en 1989, las telas guardadas en cajas de plástico, los portarretratos con fotos antiguas, los manteles de ganchillo que mi madre me había dado cuando me casé. Todo se fue. Y mientras la camioneta daba la vuelta en la esquina, recordé algo en lo que no había pensado en décadas. Recordé a mi abuela Amalia. Recordé una tarde lluviosa en la que me llamó para sentarme a su lado en la cama del hospital. Tomó mi mano con una fuerza sorprendente para una mujer tan débil, y me dijo en voz baja que me había dejado algo que solo debía buscar cuando hubiera tocado fondo, cuando ya no me quedara nada. Cuando ya no tengas a dónde ir, Concha, ve al rancho. Detrás del guayabo grande está el cuartito de ladrillo que construyó tu bisabuelo. La puerta está cerrada, pero la llave está aquí. Había puesto en mi mano una llave pequeña, con un listón rojo amarrado al aro. La guardé en una lata de galletas junto con otros pequeños tesoros sin valor aparente, y durante 48 años no volví a pensar en eso. Pero en aquella banqueta, con una maleta y ningún lugar a donde ir, la memoria regresó como si mi abuela me hubiera susurrado al oído desde algún lugar que no puedo nombrar. Aún tenía la llave. Me había mudado de casa varias veces a lo largo de la vida, pero esa latita de galletas siempre fue conmigo. Siempre fue lo primero que empacaba en cada mudanza, sin saber exactamente por qué, como si alguna parte de mí supiera que un día necesitaría lo que estaba dentro. Tomé la maleta y empecé a caminar. El rancho de la familia estaba a casi 4 kilómetros del centro de Real del Monte, el pueblito en Hidalgo donde nací, donde crié a mis hijos, donde enterré a mi marido, donde envejecí. La mayor parte de las tierras se habían vendido con los años, pero un pedazo aún pertenecía a la sucesión familiar, un terreno con una casita de ladrillo sin uso que nadie había querido comprar y nadie se había molestado en demoler. Caminé esos 4 kilómetros con la maleta en la mano y la llave en el bolsillo, con 75 años a cuestas y el corazón pesado como piedra, y fui a descubrir lo que mi abuela había guardado para mí. El rancho estaba distinto de como lo recordaba, claro. 48 años cambian cualquier lugar. La casa principal se había derrumbado hacía años, quedando solo paredes a la altura de la cadera y un techo que la maleza había reemplazado con eficiencia. El guayabo que mi abuela Amalia plantó cuando era joven había crecido tanto que apenas reconocía su forma. Sus ramas extendían sombra por un área que antes estaba totalmente despejada. Pero el cuartito de ladrillo estaba allí. Más pequeño de lo que recordaba, como todo lo de la infancia parece más chico cuando uno crece, pero sólido. Las paredes gruesas, construidas por manos que sabían lo que hacían, resistieron el tiempo mejor que muchas cosas más nuevas. La puerta de madera estaba oscurecida por la humedad y el tiempo, con un candado oxidado colgando del cerrojo. Saqué la llave del bolsillo con dedos que temblaban. No era nerviosismo, era una emoción de un tipo que no sabía nombrar. Era como estar a punto de abrir una carta de alguien a quien amaste mucho y perdiste hace tiempo, sabiendo que las palabras dentro fueron escritas con amor, pero sin saber aún qué dicen. La llave entró en la cerradura con resistencia. Tuve que usar las 2 manos, hacer fuerza, girar con toda mi determinación. El candado se abrió con un chasquido seco que resonó en el silencio de la tarde. El olor que salió cuando empujé la puerta era a tierra mojada, a madera vieja, a algo vagamente dulce que tardé un segundo en identificar. Clavo de olor. Mi abuela Amalia ponía clavos de olor en saquitos de tela dentro de todos sus armarios y cajones. Era el olor de su casa, el olor que yo asociaba con la sensación de estar segura y amada cuando era niña. Encendí la linterna del celular, porque el único rastro de modernidad que había logrado mantener durante todos esos años era un smartphone sencillo que mi nieto mayor había insistido en regalarme. El cuartito era pequeño, quizás 4 metros cuadrados. Había una repisa de madera en una de las paredes, una silla de palma en la esquina
y en el centro del piso, sobre un trozo de lona plástica que se había amarilleado pero no podrido, una caja de madera con tapa. No era un baúl grande ni nada dramático. Era una caja de costura, del tamaño de una maleta pequeña, del tipo que las costureras de antes usaban para guardar sus materiales. De madera oscura con bisagras de latón, con el nombre de mi abuela grabado en la tapa en letras sencillas. Amalia Rodríguez Herrera, 1931. El año de su nacimiento. Me senté en el suelo con la caja en el regazo, sin importarme la suciedad, sin importarme nada excepto aquel momento. La tapa no estaba bajo llave. La abrí despacio. Dentro había carretes de hilo organizados por color, un alfiletero, unas tijeras pequeñas de punta fina que reconocí de inmediato porque eran idénticas a las que yo usaba desde hacía décadas. Y debajo de todo eso, al fondo de la caja, dentro de un sobre de papel estraza amarrado con cordel, un fajo de cartas. Y sobre el sobre, doblada con cuidado, una fotografía. Mi abuela Amalia, joven, tal vez de 30 y tantos años, de pie frente a una tienda. Una tienda de telas con el nombre escrito en la fachada: Mercería Herrera, telas finas. Ella sonreía con una expresión que nunca había visto en ninguna de sus fotos: orgullo puro. El tipo de orgullo de quien construyó algo con sus propias manos. Nunca supe que esa tienda había existido. Nunca supe que mi abuela había sido empresaria. Nunca entendí por qué había llegado a la vejez tan pobre, tan dependiente, tan disminuida, cuando había sido esa mujer fuerte y orgullosa de la fotografía. Con manos que ya no temblaban, porque había cruzado al otro lado del nerviosismo para entrar en una especie de calma grave, abrí el sobre y empecé a leer. La primera carta no era de mi abuela. Estaba dirigida a ella, escrita con letra de hombre, en papel membretado de un despacho de abogados de Pachuca, fechada en marzo de 1978. La leí 2 veces, despacio, y cuando terminé me quedé mirando las paredes del cuartito por un largo tiempo, procesando lo que había entendido. A mi abuela le habían robado. No de forma metafórica, no de una manera que se pueda minimizar o explicar como cosas de la época. Le habían robado de una forma fría, calculada, documentada, por un hombre cuyo nombre yo conocía muy bien, cuyo legado aún se celebraba en esta ciudad, cuyo retrato aún colgaba en la pared del Palacio Municipal de Real del Monte. Regidor Herminio Castelo Blanco, o mejor dicho, el padre del actual presidente municipal de la ciudad. Necesito dar un paso atrás y contar lo que había en esas cartas, porque sin eso, lo que vino después no tiene sentido. Mi abuela Amalia había fundado la Mercería Herrera en 1955, con dinero que ahorró durante 15 años trabajando como costurera, comprando telas a crédito de proveedores en quienes aprendió a confiar y siendo honesta en cada transacción. Era una tienda pequeña pero próspera en el centro, frecuentada por las familias de mejor posición, que compraban allí las telas para los vestidos de novia, para los ropones de bautizo, para los uniformes escolares. En 1962, el entonces regidor Herminio Castelo Blanco se acercó a mi abuela con una propuesta de sociedad. Él aportaría el capital para expandir la tienda, ella seguiría administrando y las ganancias se repartirían. Era encantador, poderoso, hablaba con la facilidad de quien está acostumbrado a convencer. Mi abuela, viuda y con 4 hijos pequeños, vio en la propuesta una salida a las dificultades que enfrentaba. Firmó el contrato sin abogado, porque los abogados eran para otros, para quienes tenían dinero y tiempo y la ingenuidad de creer que necesitaban protección contra la gente bien. El contrato, descubriría ella años después, no era de sociedad. Era de transferencia gradual de propiedad. Cada inversión que Herminio hacía venía acompañada de un anexo contractual que ella firmaba sin leer con atención, porque él siempre lo explicaba de forma que sonaba razonable, y porque ella confiaba en él como se confía en un hombre que va a misa cada domingo y se asegura de que todo el mundo lo sepa. En 1975,
mi abuela descubrió que legalmente ya no era dueña de nada. La tienda, el inventario, el local, todo había pasado a nombre de Herminio a través de documentos que ella misma había firmado, repartidos a lo largo de 13 años de pequeñas transacciones que individualmente parecían inofensivas. Intentó buscar ayuda. La carta del despacho de abogados que encontré en la caja era la respuesta de un abogado que ella había buscado, explicando en un lenguaje jurídico complicado que la situación era jurídicamente compleja y que las posibilidades de reversión eran mínimas ante los documentos existentes. Una derrota disfrazada de análisis profesional. Pero mi abuela no se había quedado completamente con las manos vacías, porque antes de darse cuenta de que estaba perdiendo la tienda, había guardado cosas. Copias de documentos, cartas que Herminio le había enviado a lo largo de los años, algunas con afirmaciones que contradecían la versión oficial de la sociedad voluntaria, declaraciones firmadas por 2 empleados de la tienda que habían presenciado conversaciones clave, y una carta manuscrita del propio Herminio de 1968, en la que describía explícitamente el plan de asumir el negocio por completo para 1976, refiriéndose a mi abuela como alguien que no necesitaba saber los detalles, porque las mujeres no entienden de negocios grandes. Era prueba real, documentada, de lo que había pasado. Pero en 1978, cuando mi abuela finalmente había reunido todo y se preparaba para intentar de nuevo en la justicia, Herminio Castelo Blanco fue a su casa. Eso no lo leí en las cartas legales. Eso lo leí en la carta que mi abuela me escribió a mí, la última del fajo, con fecha de noviembre de 1989, 2 meses antes de morir. La escribió sabiendo que se iba. La letra era más temblorosa de lo que recordaba, pero las palabras eran claras, pensadas, elegidas con cuidado por una mujer que sabía que sería la última vez que escribiría algo importante. Concha, hija mía, si estás leyendo esto es porque llegó tu tiempo de saber. Herminio vino a verme en 1978 con amenazas. Dijo que si intentaba cualquier cosa en la justicia, usaría su influencia para hacer la vida de mis hijos imposible en este pueblo. Tu padre trabajaba en el municipio, como sabes. Herminio controlaba el ayuntamiento como si fuera su patio trasero. No tuve el valor de arriesgar el sustento de mis hijos por la justicia que yo merecía. Tomé la decisión que toda madre toma cuando pone a sus hijos por delante de todo. Pero guardé las pruebas. Las guardé porque la injusticia debe tener testigos, aunque sea solo un papel dentro de una caja de costura. Herminio ya murió, que Dios perdone su alma, pero su hijo carga el legado del padre como si fuera una medalla. Carga la hacienda, carga el dinero, carga el nombre. Carga también la culpa, que él no sabe que existe, pero existe. Tú sabrás qué hacer con esto. Siempre lo has sabido. Eres la más fuerte de todas nosotras. Doblé la carta despacio y la puse con cuidado sobre las demás. Afuera, el sol se ocultaba tras los cerros del rancho, pintando el cielo de naranja y violeta, esos colores que a mi abuela le gustaba usar en los bordados que hacía al atardecer cuando pensaba que nadie la veía. Me quedé sentada allí, en el suelo del cuartito, por mucho tiempo, con 75 años de historia en el regazo. Y entonces, por primera vez desde que recibí aquel papel de desalojo, sentí algo distinto al peso. Sentí algo que no era Esperanza todavía, pero era vecina suya. Sentí un propósito. Dormí esa noche dentro del cuartito, envuelta en el abrigo que traía en la maleta, con la caja de costura de mi abuela como almohada improvisada. No fue un mal sueño. Fue el sueño de quien encontró suelo firme después de mucho tiempo flotando. Por la mañana, antes de que el pueblo despertara por completo, fui al único lugar donde sabía que podía conseguir lo que necesitaba sin gastar dinero y sin tener que explicarle nada a nadie. La Biblioteca Pública de Real del Monte, que abría a las 7:30 y era frecuentada a esa hora solo por la bibliotecaria, doña Gertrudis, y por el olor a libro viejo que ella cultivaba con esmero. Doña Gertrudis y yo nos conocíamos desde hacía 30 años. Había sido clienta mía cuando yo todavía trabajaba como costurera formal. Cuando me vio entrar con la maleta y el aspecto de quien pasó una mala noche,
No preguntó nada. Solo me sirvió un vaso de agua y dijo que la computadora era mía por el tiempo que necesitara. Pasé 3 horas investigando. Lo que encontré fue suficiente para quitarme el aliento. Herminio Castelo Blanco había muerto en 2003, pero su hijo, Dirceo Castelo Blanco, había seguido los pasos de su padre en la política con aún más ambición. Era el actual presidente municipal de la ciudad. Estaba en su segundo mandato y había anunciado hacía 6 meses que pretendía buscar una diputación local en las elecciones del año siguiente. Era querido, carismático, presente en redes sociales con fotos de familias sonrientes y obras de pavimentación. La hacienda que el padre había construido, gran parte con el dinero que había sido de la mercería de mi abuela, estaba valuada en más de 12 millones de pesos, según un artículo de un periódico regional sobre los bienes declarados por los candidatos. 12 millones. Y mi abuela había muerto sin tener para pagar su ataúd, con los hijos haciendo cooperacha para cubrir el entierro. Investigué también sobre prescripción, sobre derecho de herencia, sobre acción de enriquecimiento ilícito. No era abogada, pero me había pasado la vida cosiendo para abogadas, y con los años había aprendido a escuchar lo que conversaban en las pruebas de ropa. Sabía lo suficiente para entender que una historia de fraude documentada no desaparece por completo con el tiempo, especialmente cuando hay pruebas materiales. Sabía también que una cosa era tener documentos en una caja de costura, y otra cosa era tener a alguien dispuesto a usarlos. Le mandé un mensaje a mi nieto Eduardo, hijo de Lalo, que tenía 26 años y se había graduado de Derecho el año anterior. Él era el único de la familia que me había llamado después del desalojo, visiblemente avergonzado por lo que sus padres y tíos habían hecho, diciendo que si necesitaba cualquier cosa, solo le dijera. Era hora de cobrar ese ofrecimiento. Llegó a la biblioteca en 40 minutos, con el carro abollado que había comprado con sus ahorros y una expresión de no saber qué estaba a punto de escuchar. Se sentó a mi lado, puse la caja sobre la mesa y la fui abriendo despacio, mostrándole cada documento, explicándole lo que significaba cada uno. Eduardo se quedó en silencio durante toda la presentación. Era un silencio de abogado intentando que la emoción no interfiriera en el análisis. Pero cuando terminé, cuando hubo leído la carta de mi abuela y examinado la declaración de los empleados y la carta comprometedora de Herminio, se quedó mirando la mesa un largo rato. Luego me miró a mí. «Abuela», dijo, y la voz le salió más ronca de lo normal. «Esto es real, esto es un caso». «Lo sé», respondí. «La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con él?». Lo pensó un momento. Dijo que había un profesor en su facultad, especialista en acciones de restitución y fraude documental, que había mostrado interés en casos históricos de este tipo. Dijo que necesitaría unos días para analizar todo con cuidado y consultar al profesor. Me dijo que guardara los originales con seguridad y que no se los mostrara a nadie por ahora. Luego me miró con una expresión que me recordó a su abuelo cuando era joven, esa mezcla de seriedad y de querer arreglar lo que estaba mal. «¿Dónde estás durmiendo?». Se lo conté. Cerró los ojos un segundo, los abrió y dijo que esa noche iría a dormir a su departamento hasta que la situación se resolviera, que su novia había aceptado sin dudar cuando él le llamó por la mañana tras recibir mi mensaje. Salí de la biblioteca ese día con la caja de costura bajo el brazo, 75 años de historia en los hombros, y por primera vez en mucho tiempo, alguien caminando a mi lado. Los días siguientes fueron de trabajo silencioso y cuidadoso, del tipo que yo conocía bien por la costura. Preparación minuciosa antes de la primera puntada, porque una puntada mal dada al principio deshace todo lo que viene después. El profesor Mendoza, a quien Eduardo me presentó una tarde de miércoles, era un hombre pequeño de cabello cano que usaba lentes con un tornillo reemplazado por un alambrito, y que tenía la mirada de quien ha visto mucho pero aún se conmueve con la injusticia. Leyó los documentos 2 veces, en silencio, y cuando terminó, se quedó mirando la carta manuscrita de Herminio por un buen rato. «Doña Concepción», dijo con cuidado, «estos documentos son extraordinarios, la carta de Herminio especialmente. Es casi una confesión de la intención fraudulenta. Pero yo necesitaba entender qué significaba eso en la práctica.
así que le pedí que fuera directo. ¿Había alguna posibilidad real de consecuencias para Dirceo, el hijo, el alcalde? Explicó que la herencia de un bien obtenido con fraude era un tema jurídicamente delicado, que la prescripción era un obstáculo real, pero que había precedentes para acciones basadas en enriquecimiento sin causa, especialmente con tal documentación. Y había otra vía, que no era necesariamente la judicial, pero que podría ser más inmediata y poderosa, la vía pública. La vía de la verdad contada a quien necesitara oírla. Un alcalde en campaña para diputado, con el nombre y el patrimonio directamente ligados a una historia documentada de fraude contra una costurera viuda y sus hijos. Eso era lo que los periodistas llaman una historia de interés público. Yo no había pensado en eso. Había pensado en justicia con J mayúscula, en tribunales, en sentencias. No había pensado que la verdad podía caminar por otros senderos. Eduardo sugirió el nombre de una periodista, Renata Sousa, que trabajaba para un portal de noticias de Hidalgo que tenía reputación de cubrir política local con seriedad. Había hablado brevemente con ella, sin dar detalles, solo para saber si le interesaba escuchar un relato documentado sobre un político local. La respuesta fue inmediata. Sí, le interesaba. La reunión fue el jueves, en la mesa de la cocina del departamento de Eduardo. Renata era más joven de lo que esperaba, tal vez de 30 y pocos años, con una laptop llena de calcomanías y una grabadora pequeña que puso en el centro de la mesa con naturalidad profesional. Empezó pidiéndome que contara la historia desde el principio, con mis propias palabras, sin prisas. La conté. Conté sobre mi abuela, sobre la mercería, sobre los documentos, sobre la carta final. Conté sobre mis hijos, sobre el desalojo, sobre la noche que dormí en el cuartito de ladrillo con la caja de costura de la abuela Amalia como almohada. No omití nada, no adorné nada. La historia era suficientemente poderosa en su forma más simple. Renata no me interrumpió. Cuando terminé, se quedó mirando los documentos esparcidos en la mesa y vi el momento en que dejó de ser solo una periodista escuchando a una fuente para convertirse en una persona afectada por una historia real. ¿Puedo fotografiar los documentos?, preguntó. Quiero que un abogado especializado verifique la autenticidad antes de publicar nada. Le dije que sí. Le dije también que sabía que nada de esto iba a deshacer lo que le hicieron a mi abuela, porque ella llevaba muerta más de 30 años y no vería ninguna restitución. Pero que había una diferencia entre la verdad enterrada y la verdad contada, y que yo había pasado la vida cargando con el peso de saber que a mi familia le habían robado sin que nadie lo supiera. Era hora de que el mundo lo supiera. Renata publicó el reportaje 12 días después. Un martes por la mañana, con el título El patrimonio del alcalde Dirceo Castelo Blanco, la historia que comienza con una costureira robada. No voy a fingir que estaba preparada para lo que pasó tras la publicación. El reportaje estuvo en el primer lugar de búsquedas del portal durante 48 horas. Fue compartido en grupos de WhatsApp de toda la región. Llegó a perfiles de periodismo político nacional. Fue citado por 2 regidores de la oposición en una sesión del Cabildo. Mi teléfono, que había estado en silencio días después del desalojo, empezó a vibrar de una forma que no sabía que era posible para un aparato tan sencillo. Dirceo Castelo Blanco dio una nota a la prensa diciendo que la historia era una distorsión de hechos históricos complejos y que su padre había ayudado a esa familia en momentos de dificultad. No negó los documentos, porque era difícil negar una carta escrita por la mano de su propio padre. Intentó transformar el fraude en benevolencia malinterpretada, que es una de las formas más viejas de escribir la historia. No funcionó, porque el miércoles siguiente a la publicación, la hija de uno de los empleados que había firmado la declaración en aquel entonces, una mujer de 60 y tantos años que yo ni sabía que existía, se puso en contacto con Renata. Dijo que su padre había muerto en 1995, pero que le había contado la historia poco antes de morir, y que ella siempre lo había guardado sin saber qué hacer. Confirmó todo lo que decían los documentos. Una segunda testigo. Una voz nueva que llegó de donde menos esperaba.
El viernes, un abogado especializado en derecho de sucesiones que yo nunca había buscado, llamó a Eduardo diciendo que había seguido el caso por la prensa y que le gustaría platicar sobre posibilidades, sin compromiso financiero inicial, porque consideraba el caso de relevancia pública. Y el sábado por la mañana, mi hija Rosalinda apareció en la puerta del departamento de Eduardo. Yo estaba en la cocina tomando café cuando Eduardo vino a avisarme. Me preguntó si quería recibirla. Hice una pausa, mirando la taza en mi mano, pensando en todo lo que esa mujer me había hecho y en todo lo que mi abuela me había enseñado sobre la diferencia entre debilidad y generosidad. Dije que sí. Rosalinda entró con la expresión de quien no ha dormido en varios días. Se quedó parada a mitad de la sala, sin saber dónde ponerse, y me di cuenta de que era la primera vez que la veía sin el control que solía ejercer en todos lados. No pidió disculpas de inmediato. Empezó a hablar de cómo la situación se había comunicado mal, de que ellos no sabían la historia de la bisabuela, de que si hubieran sabido, habrían actuado distinto. La detuve con gentileza, pero con firmeza. Le dije que lo que le pasó a la bisabuela Amalia y lo que me pasó a mí eran historias separadas y que mezclarlas era una forma, tal vez inconsciente, de escapar de la responsabilidad de lo que me hizo a mí. Que la caja de costura de la abuela me había dado pruebas y propósito, pero no borraba el hecho de que mi propia hija me había echado de casa con 30 días de aviso después de 22 años. Rosalinda se quedó callada un momento. Luego dijo, más bajo, que lo sabía, que no había excusa, que había sentido vergüenza desde el primer día, pero que dejó que la vergüenza hiciera lo que suele hacer, transformarse en enojo hacia el otro para no tener que estar enojada consigo misma. Entendí eso. Había vivido lo suficiente para entender cómo funciona la vergüenza. No la perdoné esa mañana. El perdón es algo que lleva tiempo y no es una deuda que se pague en una sola exhibición. Pero le dije que estaba dispuesta a hablar, que la puerta no estaba cerrada, pero que debía entender que nunca volvería a abrirse de la misma forma que antes. Ella asintió. Salió con los ojos rojos pero con la cabeza en alto, lo cual me pareció una buena señal. Eduardo y Patricia vinieron en los días siguientes, por separado, con variaciones de la misma conversación. Cada una fue distinta, cada una tuvo su peso específico. Con Eduardo, mi hijo, fui más dura, porque fue el hijo que sugirió el asilo con tanta ligereza. Con Patricia fui más por cansancio que por dureza, porque había tantas ausencias acumuladas que la charla parecía darse sobre capas de silencio que aún no aprendíamos a nombrar. No resolví nada de eso en un día, sabía que no lo haría. Pero les dije a los tres lo mismo, que sobreviví al desalojo no gracias a ellos, sino a pesar de ellos, que encontré lo que mi abuela dejó porque llegué al fondo que ella predijo, y que cualquier relación que existiera a partir de ahora tendría que construirse sobre una base distinta a la obligación y la culpa. La demanda civil se presentó 3 meses después. El abogado que nos contactó hizo una petición basada en enriquecimiento sin causa y fraude documental históricamente comprobado, pidiendo la restitución del valor estimado del patrimonio obtenido de forma ilícita. Dirceo Castelo Blanco no esperó al juicio. Las elecciones estaban cerca, el reportaje había causado un daño que su equipo de asesores no pudo contener, y el cálculo que su padre hizo décadas atrás, que era más fácil destruir a una costurera que perder el control, fue refutado por la historia de una nieta que durmió una noche en un cuartito de ladrillo con la caja de costura de su bisabuela como almohada. El acuerdo fue propuesto por su defensa 6 semanas después de iniciado el proceso. No fue la cantidad que un tribunal habría otorgado en condiciones ideales. Los acuerdos rara vez lo son. Pero fue suficiente para comprarme un departamento pequeño en Real del Monte, con un balcón donde poner macetas y con luz natural suficiente para coser hasta tarde, como siempre me ha gustado. Sobró lo suficiente para crear un fondo en nombre de la abuela Amalia, destinado a ofrecer asistencia legal a mujeres trabajadoras de la región que no tienen recursos para defender sus derechos. Fue idea de Eduardo, pero en cuanto lo propuso, supe que era lo correcto,
que era lo que mi abuela habría elegido si hubiera podido. La caja de costura está en el librero de mi sala ahora. La foto de la abuela Amalia frente a la mercería está enmarcada al lado. Cada mañana, cuando me levanto y la veo, pienso en lo que hizo, no en cómo fue víctima, porque lo fue, sin duda, sino en cómo eligió ser más que eso. Guardar las pruebas cuando pudo haberse rendido. Escribir esa carta sabiendo que tal vez nadie la leería. Tener fe en que la verdad debe tener testigos, aunque sea un papel en una caja de hilos. Ella no vivió para ver la restitución. No vio su nombre publicado, ni vio al heredero del hombre que le robó rindiendo cuentas. Murió en 1990 sin saber si alguien abriría esa cajita o si se pudriría olvidada en un cuartito de ladrillo. Pero actuó como si la verdad importara de todos modos. Tengo 76 años ahora. Fui echada de casa por mis propios hijos con una maleta y ningún lugar a donde ir. Dormí en el suelo de un cuarto sin luz. No tenía dinero, ni plan, ni a nadie a mi lado. Y aún así, aquí estoy. No por milagro, no por suerte, sino porque una mujer a la que apenas conocí, que murió cuando yo era joven, me amó lo suficiente para preparar mi defensa décadas antes de que la necesitara. Confió en que yo, cuando tocara fondo, tendría la fuerza para usar lo que ella guardó. La relación con mis hijos se está reconstruyendo, despacio, con la paciencia que se usa cuando la tela es frágil y la puntada debe ser pequeña. Rosalinda me visita cada semana. Con Eduardo, mi hijo, aún es difícil, pero aparece, y aparecer es el principio de todo. Patricia me llamó en mi último cumpleaños y estuvimos 2 horas al teléfono hablando de cosas que nunca habíamos dicho. Eduardo, mi nieto, sigue siendo mi mano derecha y la prueba de que la familia no se define por la sangre, sino por lo que uno elige hacer con ella. A veces, en las tardes cuando el sol entra por el balcón y estoy cosiendo algo sencillo, pieza por pieza, punto por punto, pienso en lo que escribió mi abuela. Eres la más fuerte de todas nosotras. No sé si es verdad. Creo que simplemente soy la que llegó al fondo en el momento justo, cuando algo me estaba esperando allí abajo. Pero sé que la fuerza no vino de la nada. Vino de una costurera que guardó la verdad con cariño dentro de una caja de madera con bisagras de latón y confió en que un día, cuando fuera necesario, las manos correctas abrirían esa tapa. Y así fue. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.